Bueno, buenos días. 5 de agosto, jueves, retomando las clases de Torá después del receso de las vacaciones de invierno. Y buen día a Julio y a Patrick, que parece que están despeinados y por eso no salen en pantalla, pero están saludando por el chat. En cambio, todo el resto estamos perfectamente peinados. Está caliente, Gustavo. Bueno, nosotros leímos, voy a poner en pantalla lo último que leímos, para que lo recuerden. Estábamos en el capítulo 34, ya cerrándolo, y vimos que Moshe, cuando bajó por segunda vez, el texto dice, e irradiaba la piel de su rostro y temieron acercarse a él. ¿Recuerdan? Creo que eso fue lo último que leímos, si no me equivoco. No me acuerdo si hablamos de por qué esta experiencia lo transformó a Moshe y la anterior no. ¿Se acuerdan que él bajó ya en el capítulo 20 de Éxodo? Las primeras tablas, y ahí no le brillaba el rostro. Y en este caso sí le brillaba el rostro. Entonces, ¿alguno recuerda por qué? Por el trabajo de él, que vos dijiste que el trabajo propio te da un valor especial y no el recibido. Tal cual, perfecto. Y desde ahí entonces yo lo que le quería contar hoy es una historia que está en el Zohar, en realidad está en el Talmud, que es la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que es, según la tradición judía, el autor del Zohar, del libro de la mística judía. Y para darles esa mirada, ya aprovecho y quiero darles un pequeño pantallazo de lo que es el Zohar. Ah, ahí Patri se peinó. Hola Patri, buen día. De lo que es el Zohar y esta idea de Rabbi Shimon Bar Yochai que les voy a contar, que tiene que ver con esto que estamos estudiando. Aprovechamos la excusa para ver un poquito de historia de Kabbalah. El desarrollo de la mística judía en forma orgánica, estructural, productiva, con textos y con sabios y con gran producción, se produce en España en el siglo XI, XII y XIII. España, sur de Francia, ese es el lugar más importante de este desarrollo. No empezó ahí, ahí es donde se produce. Entonces, cuando vamos hacia atrás, encontramos un par de textos anteriores que son como los primeros de la Kabbalah, que uno llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación, y hay alguno más, pero en el siglo XIII en España aparece por primera vez en forma escrita y pública un libro llamado Zohar. Zohar significa el libro del esplendor. Ese libro, si bien aparece en esa época, cuando aparece se le atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai, este rabino del Talmud, que ahora les voy a contar un poquito más, que es del siglo II, este rabino. Entonces, la tradición judía dice, lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, y ahora les voy a contar por qué cuento todo esto, estuvo oculto, se transmitió de alumno, de maestro a alumno, o de rab a talmid, durante todas estas generaciones. Y recién ahora lo que pasa es que se pone a luz, se saca de la oscuridad, se publica. Todavía no hay imprenta, sí, estamos hablando de otra época, ¿no? Estamos hablando de publica, no significa que ya hace una edición de 5.000 libros, sino que se escribe y ya se puede ver más masivamente, de vuelta, para un grupo reducido, pero no para uno solo o dos. La ciencia, que no acepta esta mirada de transmisión del siglo II hasta el siglo XIII, dice que lo escribió Moshe de León en ese siglo XIII, que era un cabalista español de esa época. Y nosotros no vamos a entrar en la discusión si lo escribió Rabbi Shimon Bar Yochai o si lo escribió Moshe de León. No nos cambia. El Zohar se transformó a partir de ese momento en el principal libro de la mística judía. Para los cabalistas es su Torá. Es un libro central en el estudio que ellos realizan de la Torá. Ahora, si ustedes toman el Zohar y lo quieren leer, tienen que tomar varias botellas de vino de Sofi, igualmente no lo van a entender.
O sea, parece un delirio. Uno dice, bueno, el que escribió esto algo fumó, porque es toda una imágenes y alegorías, y quien no está imbuido de este saber y no entiende cada palabra, lo que significa y por qué trae esa palabra, no lo va a comprender. Nosotros, por ejemplo, nos recibimos de rabinos sin haber leído nunca el Zohar en nuestro movimiento. No es un texto central en las corrientes modernas racionales. Solo lo ocupa ese lugar en los movimientos místicos. Y como en los últimos años se puso de moda la Kabbalah y demás, tiene como mucho auge, mucha prensa de que Madonna tiene el Zohar y Reina Rich acá en la Argentina también. Es como que parecería algo cool, fashion, lo que está buenísimo. La verdad que es un texto muy difícil de estudiar. Uno estudia generalmente interpretaciones sobre el Zohar. El movimiento Chabad, que es plenamente místico, tiene una interpretación del Zohar hecha por uno de los grandes rabinos de ellos de hace un par de décadas, no de décadas, de siglos, que se llama el Tanya. No sé si alguna vez escucharon hablar del Tanya. El Tanya es la interpretación del movimiento Chabad del Zohar. Porque no se puede leer directamente, es muy complejo, muy difícil. Todo esto se los conté ¿para qué? Para contarles cómo nace la idea de que Rabbi Shimon Bar Yochai es el autor del Zohar. ¿De dónde la sacó la tradición? Entonces, hay un texto en Talmud que dice que los romanos, cuando habían conquistado parte de la tierra de Israel, habían impuesto su poder, prohibieron el estudio público de la Torá. ¿Recuerdan esa época? En esa época, de hecho, lo matan a Rabbi Akiva por esa razón, porque él siguió enseñando. Bueno, cuando esto pasó, cuando había prohibición pública de estudio de la Torá, Rabbi Shimon Bar Yochai y su hijo se esconden en una cueva, porque habían sido denunciados, porque se sabía que ellos seguían estudiando, seguían enseñando. Entonces, cuando se conoció esto, ellos se esconden en una cueva y viven 12 años en esa cueva. La tradición ahí ya le crea poderes a Rabbi Shimon Bar Yochai, que había un árbol que creció ahí que los alimentaba y agua que salía de una piedra, digamos, todo lo místico y milagroso que pueden imaginar estaba. No me quiero meter en eso. Lo que les quiero contar es que terminados los 12 años, donde el peligro de muerte por enseñar Torá había prescripto, no estaba más ese peligro, Rabbi Shimon y su hijo salen de la cueva. Y el texto dice, del Talmud, que le salía un brillo de los ojos tal que cada vez que Rabbi Shimon miraba a una persona con esa luz que salía de su mirada, la mataba. Y como pasó esto, Dios lo mandó de vuelta a encerrar un año más en la cueva, por lo tanto van a escuchar que estuvieron 13 años, y sale de la cueva y ya esto no pasa más. Y esta es la conexión entre este relato y el de la Torá que estábamos estudiando. En los dos sale brillo, luminosidad, de la cara, de los ojos. Y entonces yo quiero darles la interpretación que a mí me gusta sobre esto y qué nos podemos llevar nosotros hoy, en el siglo XXI, de estos relatos, que en definitiva es lo que más nos importa en este espacio. No sé si les pasó alguna vez interactuar con alguien o que ustedes se hayan vuelto fanáticos de un tema. Cuando alguien se vuelve fanático de un tema, en general, de a poco, se torna intolerante con los que no lo son. Si a vos te da por ser una persona fanática de la alimentación, supongamos, una alimentación sana, y entonces vos empezás a cambiar tu dieta y comés solamente cosas sanas, y te juntás con alguien y ese alguien te abre una bola de fraile, o una rosca o una dona de chocolate y dulce de leche, y vos estás enfrente de esa persona con un budín de harina integral
con zanahoria y, no sé, y un vasito de kefir, y el otro abre una cerveza y toma la cerveza y come la dona, vos lo vas a mirar con una mirada que, si estás realmente fanático de tu situación, lo vas a fulminar con tu mirada. Soy yo. Si vos te volvés una persona extremadamente cuidadosa en alguno de los aspectos de la vida, frente a los demás que no lo son, a veces lo juzgás sin una palabra. Y yo creo que lo que hay atrás de estos dos relatos, tanto el de Moshe como el otro, es el brillo de ese fanatismo que algunos logran con un esfuerzo personal muy grande, pero termina exponiendo a los que no están a la altura de ese esfuerzo. Y en algunos casos avergonzándolos. Y por eso hay un velo en la cara de Moshe, y por eso hay una indicación de que vuelva a la cueva. Porque el desafío de nuestro crecimiento espiritual es que seamos capaces de profundizar nuestro recorrido sin juzgar a los demás si están o no están en ese camino. Porque cuando alguien se vuelve religioso y se cuida y hace esfuerzos para cuidarse, y si antes le encantaba el jamón y le encantaba mezclar carne con leche y le encantaban los mariscos y le encantaban los langostinos y le encantaba el pulpo, y de repente dice, yo me voy a empezar a cuidar, y entonces hace un esfuerzo sobrenatural y no come más jamón y no come más langostinos y se priva de todas esas cosas que a mí nunca me gustaron, por suerte, y no es un esfuerzo, pero hay gente que le implicó un esfuerzo, y se encuentra con un amigo que tiene todo eso en la mano, y lo mira diciendo, vos sos un vago, yo me esfuerzo para no caer en esto que no se puede, y vos comés así libremente. Esa es la mirada de juzgar al otro con tu propio recorrido espiritual. Y eso es lo que le pasó a Rabbi Shimon Bar Yochai y a Moshe. Moshe estuvo 40 días por segunda vez sin comer, sin tomar, cerca de Dios, escribiendo la Torá. Volvió y con la mirada, con la cara, irradiaba una luz que al resto los apabullaba. Porque Moshe se sentía en un nivel espiritual mucho más arriba que cualquier otro. ¿Cómo volvés a lo cotidiano a hablar de las pequeñas cosas después que estuviste 40 días en el Sinaí escribiendo lo que Dios te dictaba? Es como que vuelvas ahora de las Olimpiadas de Tokio, en el deporte que vos quieras, y en la sociedad de fomento de la esquina de tu casa te inviten a jugar un picadito. Y vos decís, no, esperá, yo jugaba en Tokio, yo fui al Mundial, no me invites a mí a jugar acá poniendo 2 conitos de arco. Bueno, hay gente que cuando vuelve, cuando se conecta con el resto, después de un esfuerzo, de un crecimiento, un desarrollo, termina irradiando una mirada de superioridad encima de los demás. Y de eso quiso Dios cuidar a Moshe, y de eso obligó Dios a Rabbi Shimon Bar Yochai a cuidarse. Y no lo dejó salir de la cueva hasta que no aprendió a no juzgar a los demás. Por eso el Talmud dice, los miraba y los mataba con la mirada. No es literal. Y por eso vamos a leer ahora que Moshe, después de irradiar eso de su cara, tuvo que usar un velo, que es como decir, guardate para vos tu superioridad, tu luminosidad, tu espiritualidad, tu elevación, y no juzgues y no enrostres a los demás tus logros, ni juzgues a los demás con tu vara, que es uno de los grandes problemas que tenemos. A ver qué tenemos como chats. Mirada de bien, perfecto. Es ahí, vamos a retomar. Un suspiro de monja, me dice Armando. Claro, no se dice bolas de fraile, parece. Parece que se dice suspiro de monja. Bueno, algo que uno aprende todo. Bien, volvamos a nuestra Torá, que es lo que nos convoca.
Vio a Aarón, eso fue lo último que vimos, empero los llamó Moshe y volvieron hacia él, Aarón y todos los jefes de la asamblea, y Moshe les habló a ellos, y después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les prescribió todo lo que había hablado Adonai con él en el monte Sinai. Concluyó Moshe de hablar con ellos, y puso sobre su rostro un velo. Y cuando venía Moshe ante Adonai para hablar con él, se quitaba el velo, hasta salir él. Y salía de hablar a los hijos de Israel lo que les había sido ordenado. Y observaban los hijos de Israel el rostro de Moshe, porque irradiaba la piel el rostro de Moshe, y volvía Moshe el velo sobre su rostro hasta volver él para hablar con él. ¿Está bien? Moshe solo se quitaba el velo para hablar con Dios. Y después se lo volvía a poner. Justamente para proteger, cuidar y no exponer a nadie en todo esto. Es muy fuerte a veces cuando tomamos conciencia que nuestra mirada dice mucho más a veces que nuestras palabras. Y que la expresión de nuestro rostro transmite muchísimo más de lo que podemos decir. Y por eso es que en estas situaciones donde uno elige ciertos caminos, tiene que ser muy cuidadoso respecto a esto. Creo que ahí viene una pregunta interesante. María dice, se me cruza el mal de ojo. La diferencia es que el mal de ojo es lo que podría tener aquel que no logró lo que logra el otro. Y acá estamos hablando de la mirada del que logra las cosas. El mal de ojo en la tradición judía es la expresión que te surge cuando ves a otro haciendo cosas que vos no podés hacer o no podés disfrutar. Y ahí te surge el mal de ojo. En este caso es la mirada de el que sí la logró frente al que no lo logró. Y acá dice, Moshe perdió la humildad cuando bajó del Sinaí. Bueno, el texto no lo va a decir y yo tampoco creo que lo haya perdido. Pero sí creo que nunca es inocuo o indiferente en tu vida cuando vos lográs los niveles más altos de desarrollo en el campo que sea. Y es por eso que yo muchas veces aconsejo y trato de insistir en que los caminos espirituales en la vida judía nunca se transitan solos. Cuando uno comparte la vida con una pareja o con una familia, y uno solo hace un camino espiritual de crecimiento, de compromiso, no digo de estudio, sino un cambio de transformación de vida, en algún momento rompe la pareja, en algún momento distancia la vida de los dos de una forma irreconciliable. Es muy complejo ese recorrido en forma personal o individual. Uno tiene que saber que cuando inicia caminos que te transforman la vida, por eso usé el ejemplo de la alimentación, usé el ejemplo de cosas que son cambios en tu vida cotidiana, eso impacta en tu vínculo con los demás. Hace poco tuve una charla con un socio de Lambert que hizo estos cambios en su alimentación y en su forma de vida, no por el lado de kashrut, sino por el lado de la salud. Y entonces tiene toda una alimentación estrictamente sana y tiene toda una gimnasia cotidiana y un yoga cotidiano y una meditación cotidiana. Digamos, hizo un cambio de vida muy, muy fuerte. ¿Saben lo primero que me dijo? Me alejé de todos mis amigos. Estoy solo. Digo, ¿por qué? Y porque todos los amigos, ¿a qué se juntan? A comer o a tomar. Y te juntás a charlar mientras comés y tomás. Dijo, y yo no me sentí cómodo más en ningún ámbito y no tengo más amigos. Lo que les puedo contar ahora es que en la primera etapa estaba orgulloso de ese cambio, estaba feliz por ese cambio, y la última vez que hablamos ya lo estaba padeciendo y sufriendo. O sea, uno tiene que saber que los procesos de cambio personal impactan en tus vínculos y relaciones con los demás. Tenés que pensar muy bien qué cosas querés cambiar y cómo cambiar acompañado de los que te rodean y no cambiar solo. O por lo menos tenerlo bien en claro antes de empezar. Porque esto genera estas situaciones. No estoy hablando
de ir a un Kabbalah Shabbat una vez por semana. O sea, estamos hablando de cambios de vida, de cambios profundos, digo, para que nadie se considere un místico lejos de serlo. Digamos, esto estamos hablando de transformaciones de verdad. Bien, entonces con esto terminamos el capítulo 34. Y entonces ahora... Ahí está, no me dejaba. Fabián, Sí. es el tema del velo. ¿Hay alguna versión que dice que en realidad Moshe falleció, murió, y lo tuvieron que reemplazar por alguien que no podía? Uy, se te corta, Armando. Te quedaste congelado. Hola. ¿Hola? Congelado por las preguntas que Sí. hace. Por dudar. No se terminó de entender, que alguien lo reemplazó. Sí, que él en realidad murió y lo tuvieron que reemplazar porque se perdía el liderazgo. Cuando decís hay una versión, ¿de dónde la sacaste, sabes? No, se corta la transmisión. No, te pregunto que vos empezaste diciendo hay una versión que dice. Sí, lo escuché en algún momento. No te puedo decir dónde y cómo. Sí, son esas interpretaciones al Porque estilo. él se puso el velo 40 años, no es que se puso el velo una semana. Sí, pero después solamente Yoshua podía verlo en la Torá no hace más referencia al velo. No es que cada vez que aparece va a decir nadie le ve el rostro porque está con un velo. No, no vuelve a aparecer esa idea. En toda Torá aparece Moshe hablando directamente con el pueblo y nunca vuelve a aparecer esa imagen. Por lo tanto, no, yo creo que es más simbólico para enseñarnos que literal y real. Por supuesto que también leí eso que dice Armando, que son ese tipo de interpretaciones que son como las de Freud. Es gente de afuera de la Torá que lee la Torá y da su versión de lo que interpreta la Torá. Como si el texto de la Torá fuera un texto histórico que está contando que realmente el líder se puso algo en la cara para que no lo vean. Y tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, con enseñarnos de la peligrosidad que tiene tu mirada y tu rostro cuando lo dirigís a alguien que no hizo tu mismo recorrido, tu mismo camino. Es simbólico y no es literal. Pero sí, los que estudian o leen desde afuera la Torá tienen este tipo de hipótesis que existe. Y de hecho, algunos dicen que también cuando fue el Becerro de Oro también hubo ahí muertes de líderes y hubo recambio de líderes en esas miradas que a veces son externas. Pero no es nuestro métier, no tiene que ver con cómo nosotros estudiamos la Torá, sino que intentamos extraer cosas de nuestra vida. Bueno, empezamos una parashá nueva. El capítulo 35 empieza Parashat Vayakel, de lo que vamos a hablar ahora, pero para eso vamos a leer el primer versículo. Vayakel es y congregó. Y así empieza. Congregó Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo a ellos, estas son las cosas que ha prescrito Adonai para hacerlas. Bien, Moshe bajó, tiene las tablas de vuelta, tiene las enseñanzas, nuclea, reúne, congrega al pueblo para enseñarlas. Vayakel. De esta palabra viene la palabra Keilah. Keilah es la congregación, la comunidad. Y de esta palabra viene la palabra Eclesiastés, el libro que en hebreo se llama Coelet. Keilah, Coelet es la palabra, Eclesiastés. Y de ahí viene la palabra eclesía. Y de ahí viene la palabra iglesia. O sea, la iglesia es una congregación, es una Keilah. La misma palabra, el mismo origen. Entonces, en hebreo, ¿qué significa Keilah? ¿O qué podemos aprender, mejor dicho? Porque no es significado. Jugando con las letras de Keilah, esto gramaticalmente en hebreo no es correcto, solo es correcto en las interpretaciones de la Kabbalah que juega con las letras, no es el Shoresh, no es la raíz técnica. La palabra Keilah, o Vayakel, que es la que tiene acá, tiene las palabras Kal adentro, Kuf Lamed. Y tenemos a Mónica, que desde Israel nos va a certificar qué significa Kal. Fácil. Muy bien, no hace falta ir desde Israel. Fácil.
o liviano. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Pertenecer a una congregación, a una comunidad, te tiene que hacer la vida más fácil y más liviana. Nunca lo contrario. Cuando vos pertenezcas a una congregación, a un grupo de gente, y sientas que todo es más complejo, que todo es más pesado, que todo es más difícil, que nada funciona, está mal, no es tu lugar de pertenencia o no estás haciendo algo bien. La participación y la pertenencia te tienen que hacer la vida más liviana, más fácil. ¿Por qué? Y porque el otro tiene que estar para acompañarte, para ayudarte, porque cuando vos te brindás y das, tenés que disfrutar del brindar y dar, y no que sea una carga, y no que sea... Si a vos viene la congregación y te dice, escúchame, ¿nos podés ayudar dando una donación? Y vos decís, uy, me agarró, me enganchó, ¿por qué justo a mí? Yo no... Bueno, entonces hay algo que no está bien. No es que el problema es que justo te pidieron a vos, el problema es que hay algo que no está funcionando bien. Cuando vos pertenecés a una keilá, a un grupo, y hace falta ayudar, y vos decís, bueno, yo ayudo, tenés que estar contento de hacerlo. No es una carga, no es, uy, me engancharon. Es, qué bueno que puedo ayudar. Por eso la participación, la congregación, si alguien está pasando un momento difícil, se enferma, y la congregación te visita, te ayuda, te acompaña, te llama, es decir, qué bueno, ¿no? Uy, me están rompiendo, me llaman todo el tiempo. O sea, el vínculo con la congregación tiene que hacerte a vos experimentar que qué bueno que los tenés, qué bueno que sos parte. Entonces acá Moshe congrega para estudiar juntos. Moshe les quiere enseñar lo que la Torá vino a decirnos, lo que Dios le dijo. Bueno, la manera de nuestro pueblo de hacer eso es reunirnos y estudiar juntos. Por eso el judaísmo se basa en el estudio compartido. No somos nunca un pueblo que incite a estudiar solos. El estudio debe ser compartido, debe ser con otros, mínimo ejebruta. Gebruta es la manera en el Talmud de decir que dos estudian juntos. Viene de la palabra haber en hebreo, que es amigo o conector, conexión. Le haber en hebreo es conectar. Entonces, mínimo ejebruta, por lo menos con otro. Pero siempre lo ideal es que uno después tenga un espacio de estudio compartido con los demás. Esa es la forma en la que siempre se recomienda estudiar. Por eso, yo sé que hay gente que dice, bueno, yo leo un montón por mi cuenta, ahora que está internet, leo por mi internet. Está bien, nunca está mal. Todos tenemos que además, la práctica de la lectura es linda, está buena. Pero quien quiere realmente estudiar de forma judía tiene que hacer esto. O sea, el Zoom es un invento judío. O sea, tenemos que estudiar juntos, tenemos que compartir el espacio y el momento del estudio. Lo que hacemos acá es estudiando juntos la Torah, tal cual. Yo hago esto para cumplir con esta mitzvah, es solo por eso. Bien, entonces Moshe reúne al pueblo, lo junta y les va a enseñar lo que Dios les dijo. Entonces vuelve a hablar de mitzvot, vuelve a contarnos cosas que ya sabíamos. 6 días se habrá de hacer trabajo, pero el día séptimo será para nosotros consagrado, Shabbat, día de descanso ante Adonai, todo el que hiciere en el trabajo habrá de ser muerto. No encenderéis lumbre donde quiera que habitéis en el día de Shabbat. Como que Shabbat aparece muchas veces en diferentes lugares, pero va haciendo hincapié en diferentes aspectos de este Shabbat. Y acá lo que hace hincapié es que está prohibido prender fuego. ¿Sí? Encender lumbre acá es prender fuego. Es una de las 39 tareas prohibidas de Shabbat, pero acá remarca esa, como en otras remarca otras. Porque el no trabajar es genérico, y sabemos que no trabajar son 39 trabajos prohibidos, pero uno de los 39 trabajos prohibidos es no encender fuego. Entonces, ¿cuál es el simbolismo del encender fuego? ¿Qué nos puede estar enseñando esta prohibición en nuestra práctica de vida hoy?
Bueno, encender fuego a veces es el fuego de la discordia, de la pelea, de la ira, del enojo. ¿Sí? El fuego es metáfora de muchas de esas cosas. Bueno, a veces en la semana te puede pasar. Te dijo algo tu hijo, tu cónyuge, tu amigo. Bueno, me cayó mal, me enojé, te contesté mal, salté. ¿Vieron cómo dice? Con leche hervida, saltaste como leche hervida. Es como algo que está en el fuego que contesta, que genera una reacción de ese tipo. Bueno, en Shabbat eso no debería pasar. Si bien nunca te debería pasar, y uno tiene que cuidarse de que no le pase, somos seres humanos y todos podemos tener reacciones y todos podemos buscar en algún momento pelearnos y discutir. Bueno, en Shabbat no encienda fuego. Si uno está en un momento difícil, tiene que hacer un esfuerzo especial en Shabbat para no generar enojo, bronca, disputas y peleas. Eso respecto al no encender fuego. Vi acá una pregunta que la abro. Muerto supongo que se interpreta como la expulsión de la Keilah. Tal cual, Osvaldo. A eso, bueno, y acá Roberto también pregunta, ¿a qué se refiere la pena de muerte en el texto? Yo les conté hace un tiempito que, les voy a recordar lo que les conté. ¿Alguna vez les tocó entrar a Mea Shearim, el barrio ultra ortodoxo de Jerusalén, en Shabbat manejando un auto? No lo hagan. No lo hagan. Porque te van a tirar piedras, la vas a pasar mal y a veces muy mal. ¿Por qué? Porque el Shabbat es una práctica comunitaria, no es una práctica personal, porque lo que yo les contaba antes de la mirada, el Shabbat irrumpe en tu casa y en tu vida, no podés cumplir Shabbat si el de al lado no lo cumple. Y cuando vos decidís vivir en un barrio rodeado de gente no judía o de gente judía no observante, lo elegiste vos. Y entonces no podés pretender que tu vecino no judío no te arruine el Shabbat. Pero cuando vos elegís vivir en un ámbito de observancia de las mitzvot, y vos sos parte de un núcleo que vive las mitzvot plenamente, en Shabbat querés no tener la contaminación de los autos y del ruido y del caño de escape del auto, y no querés caminar por la calle porque es Shabbat. Y en ese ámbito, que son todos observantes de Shabbat, cumplen todo Shabbat, y a vos te permite vivir Shabbat distinto. Y yo que viví un año en Jerusalén y pude disfrutar de eso, les puedo asegurar que es otra experiencia. Nada es parecido a cumplir Shabbat en el medio de un grupo de gente que cumple Shabbat. Entonces, si vos dejás de cumplir Shabbat y prendés fuego públicamente, le arruinás el Shabbat al resto. Entonces vos estás muerto para esa comunidad. Tenés que irte, andate. Es una muerte espiritual, no es una muerte física. No hay que salir a matarlo. Más allá de que algunos interpretan la Torá en forma literal y buscan cualquier excusa para salir a matar a todo aquel que piensa distinto. Pero en nuestra mirada, esa persona está muerta en esa sociedad. No puede seguir viviendo ahí, tiene que irse. Yo en el siglo XXI, en la diáspora, no fomento estas prácticas. Yo no creo que tengamos que encerrarnos en Club de Campo Lambrot y en Club de Campo de Lambrot vivir en un gueto. Hoy el desafío es cumplir Shabbat en el medio de una ciudad, de un grupo de vecinos que no lo cumple. Pero aquel que se muda y que cambia su vida y se va a vivir a un lugar ultraortodoxo para respetar el Shabbat, también rodeado de gente que lo hace, pretende esto. Ahora, ya que tenemos una israelí presente, que tomen las calles públicas, que se sostienen con los impuestos de todos, para obligar a todos a que acuerden con su práctica, es otro tema. Y ahí tiene que haber, obviamente, una mediación y una fijación de pautas que sea de cumplimiento municipal, no personal. Nadie puede hacer justicia por mano propia. No digo que esté bien que te tiren piedras. Yo no quiero justificar el acto. Lo que quiero que entiendan es de dónde viene el fervor porque se cumpla esto. ¿Está bien? No otra cosa. No significa que avalo que hagan esto, ni que sean los dueños de las calles donde viven. Porque yo en mi casa pago los impuestos, compré mi casa, pero la vereda no me pertenece.
Y no puedo hacer lo que yo quiera, ni en la vereda, ni en la calle que da a mi casa. Salvo que pronto voy a poner un peaje para los que vengan al Ambro, porque muchos tienen que pasar por la puerta de mi casa y van a tener que pagar peaje en la puerta de mi casa. No, no voy a poder hacer eso. Bien, a ver qué más dicen los chats. Pero también está prohibido tirar piedras. No, Marce, dentro, acordate que, esperá, tirar piedras no te Es pregunta, digo. También está prohibido arrojar no, la por acción eso de digo. arrojar. Depende cómo lo interprete. Si estás en... Yo les conté que uno no puede trasladar nada en los dominios públicos. O sea, un ultraortodoxo que cumpla Shabbat perfecto no puede ir a cualquier calle y levantar una piedra porque está trasladando algo, pero ellos en esos barrios tienen los cercos. Y entonces dentro de ese barrio es como si fuera su casa. En su casa pueden levantar una piedra y tirarla, pueden. Ahora, si vos me preguntás, ¿se puede tirar la piedra a la cabeza de alguien? No se puede ni en Shabbat ni nunca. Eso a mí está prohibido. Pero ya vimos que los grupos ultraortodoxos, y yo se los conté más de una vez, no son más religiosos que nosotros. Por eso cuando alguien dice, ellos son religiosos, yo me enojo. No me enojo de ira. Pero no son más religiosos. Interpretan algunas cosas más estrictas y otras más blandas. Porque está prohibidísimo atentar contra la vida de alguien con una piedra. Está prohibido. Es una transgresión tan grave como manejar en Shabbat. Pero en algunas son súper estrictos y en otras se interpretan distinto. Como también está prohibido por la Torá prestar plata con interés. Y ellos dicen, bueno, pero... y prestan plata. Entonces, no es que son más religiosos. Nunca digan a alguien que es más ortodoxo, es reli, es más reli. No es más religioso, es más ortodoxo. Y tiene una interpretación de la ley distinta a nosotros. No quiero ser mala onda, pero no habría una contradicción entre los que respetan todo en Shabbat, pero durante los otros 6 días no respetan prácticamente nada. Bueno, pero sos mala onda, Tommy, sos mala... No. A ver, este es otro de los puntos que más de una vez hablamos. No confundamos religioso con ritualista. Hay mucha gente ritualista. No, yo en Yom Kippur cierro el negocio y no lo abro aunque tenga 500 personas pidiéndome mercadería. Es Yom Kippur. Al día siguiente, sí, te firmo un pagaré que no te voy a pagar, no pasa nada, te doy cheque sin fondo, pero no es Yom Kippur. Bueno, esa persona es ritualista, no es religiosa. Una persona religiosa entiende que hay 613 mitzvot. Y es tan mitzvah cumplir Shabbat como respetar al prójimo, como no engañar, como no mentir. Entonces, Tommy, si alguien cumple Shabbat, pero termina Shabbat y es un HDP, no es religioso. Perdón que hablé en arameo, ¿no? Se entiende el arameo, ¿no? Saben lo que es HDP. Bueno, entonces, está claro. A nadie nos gusta eso porque lo vemos todos. Todos vemos gente ritualista, que además, el ritualista, ¿saben qué es lo más característico que va a tener? Es que va a hacer el cumplimiento de las mitzvot en forma ostensible, pública, abierta. Va a decir, no, va a hacer de eso un orgullo. Va a querer enrostrarle a los demás su observancia y su cumplimiento. Y en realidad la religiosidad es para vivir uno internamente, no hace falta esconderlo, pero tampoco hace falta hacer alarde de eso. Cuando uno hace alarde es porque hay algo atrás de todo. Recordar a Pinjas. Pinjas, ¿se acuerdan que fue el que hizo la famosa brochette? ¿Todos recuerdan a Pinjas? No, Mónica dice que no. ¿Querés, Claudio, recordar a Pinjas? Sí, contándolo, no lo actúes. Vamos a tratar de usar las palabras correctas. Hubo sexo explícito en los Yehudim a partir de querer vencer a los Yehudim porque se dieron cuenta que maldiciendo de otra forma no podían. Entonces Pinja, al ver esto, sacó su espada y a una pareja la atravesó. Por eso el famoso brochet que habla Fabián. Entonces yo me refiero, tirar piedras es un poco
alabar a Pinjas. Es decir, hay algo que está mal y yo utilizo mi fuerza, mi violencia para cumplir con Hashem, pero es un fanatismo, como dijo recién. Sí, sí, tal cual. Lo único que agrego, estuviste perfecto en tu resumen, es que el sexo era entre mujeres moabitas que fueron enviadas a seducir a los hebreos con hombres del pueblo hebreo. Era una estrategia de un pueblo enemigo, los moabitas, para debilitarnos como pueblo. Entonces enviaron mujeres a seducir a los hombres y a practicar sexo en el lugar público, a la vista de todos. Y Armando pregunta si se puede andar en bicicleta en Shabbat. Me imagino que será en Shabbat, porque bicicletear, los pagos no se puede, Armando. ¿Está bien? Eso está prohibido. Pero No, pregunto si en bicicleta en las zonas, si los ultra ortodoxos pueden andar en bicicleta o no. Si hay un hilo, ¿se puede andar en bicicleta? si está el hilo, no hay prohibición. Que no se llama hilo, se llama Eirub, pero no importa. Si está el Eirub, no hay prohibición. Si no hay Eirub, está prohibido porque estás trasladando un elemento fuera de tu casa, que es la bicicleta. En cambio, los rollers se pueden. ¿Por qué los rollers se pueden? Porque son tus zapatos, es tu vestimenta. Lo que está dentro de tu ropa lo puedes trasladar. Lo que no es parte de tu ropa no lo puedes trasladar. Entonces la bicicleta no se podría en esos términos, los rollers se pueden. Perdonen por estas cuestiones técnicas que son como muy detallistas de la acá, pero está bueno a veces ver cómo la interpretaron. Es parte del desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? De lo que lograron escribir, pensar y demás. Bien. 4. Se manifestó Moshe ante la asamblea de los hijos de Israel diciendo: esta es la cosa que ha prescrito Adonai diciendo: tomad de con vosotros ofrenda ante Adonai. Todo generoso de corazón la habrá de traer a la ofrenda de Adonai oro, plata y cobre, púrpura violácea, púrpura escarlata, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidos de rojo, pieles de teashim, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias de óleo para la unción, incienso aromático, piedras de ónix, piedras de engaste para el efod, para el pectoral, toda la cantidad de cosas que está pidiendo que podés traer. Entonces volvemos al principio, que es lo importante. 5. Tomad de con vosotros ofrenda ante Adonai. Esto dicho en hebreo es trumá. Ofrenda es trumá. Que ahora vamos a hablar un poquito de esa palabra. Lo más importante acá es todo generoso de corazón. Trumá en hebreo es donación también. Litrom es donar. Cuando vos donás, no estás haciendo tzedakah. Son dos ideas distintas. Tzedakah es dar el 10% de lo que vos ganás, y eso es una obligación. Pero además de eso que vos das para que se produzca un proceso de nivelación o de acortamiento de brechas o de responder a... vieron que alguno vio, hay un videito muy interesante que cuenta una carrera que organizaron en la universidad, y entonces el profesor pone a todos los alumnos en la línea de largada y hay que correr hasta la línea de llegada. Entonces, cuando están todos los alumnos listos para correr, están todos en posición, el maestro dice: no, espere un poquito. A ver, levante la mano quienes tuvieron a sus dos padres con vida todo el recorrido de la primaria y secundaria hasta llegar hasta esta universidad. Levantan la mano y dicen: bueno, todos los que levantaron la mano, adelántense 10 pasos. Después dice: bueno, esperen antes de correr, ¿quiénes tuvieron escuela privada en la primaria y el secundario para llegar hasta esta universidad? Algunos levantan la mano y dicen: bueno, todos los que levantan la mano, den 10 pasos para adelante. Después dice: bueno, esperen antes de correr, ¿quiénes se alimentaron bien todos los días de su vida hasta llegar hasta acá? Levanten la mano, se adelantan 10 pasos. Entonces en un momento dice: bueno, ahora listos, preparados, ya. Y cuando empieza la carrera, algunos estaban a 3 pasos de la meta y otros estaban a 2 kilómetros de la meta.
Lo que ese video muestra en forma muy gráfica y muy, muy interesante es que es mentira que competimos todos en un mundo de igualdad. Hay desigualdades tremendas. Y cuando uno mira eso, y dice, bueno, pero yo tuve la suerte, la dicha de nacer en una familia que tenían para comer, que me pudieron mandar a una escuela privada, que me pudieron incentivar para el estudio, y hay otros que nacieron en una casa donde los papás eran borrachos, estaban ausentes, no tenían plata, no tenían calefacción. Y no son, no. Entonces hay una necesidad de aportar un 10% tuyo para corregir, aunque sea algo de esa brecha. Eso eche de acá. Ahí no sos generoso de corazón, ahí no estás haciendo una donación, ahí estás haciendo algo de justicia. Porque si vos tenés lo que tenés, no es porque corriste más rápido que los demás solamente. Es porque empezaste a correr en un lugar distinto al que empezaron a correr otros. ¿Está bien? Ese es un concepto. Pero aparte de ese concepto, vos podés hacer una trumá, podés hacer una donación de gente de corazón. Digamos, algo que decís, me nace esto, la verdad, este lugar, esta persona, esta institución, este proyecto, me conmueve, me emociona, me parece lindo, creo que hay que apoyarlo. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo quiero apoyar una escuela, yo quiero apoyar un templo, yo quiero apoyar un proyecto solidario, yo quiero apoyar un proyecto de desarrollo de una vacuna, yo quiero apoyar un proyecto de purificación de las aguas, de ecología, no sé, cada uno dirá, ¿qué conmueve tu corazón? ¿Qué proyecto a vos te llega? ¿Qué propuesta a vos te seduce? Y eso también está bueno. Uno no puede vivir sin algo que uno diga, qué bueno lo que están haciendo, yo quiero ayudar a eso. Yo quiero aportar a eso. Entonces, estamos frente a el primer proyecto de recaudación de fondos de la historia de la humanidad. No existía esto. Esta es la primera campaña de fundraising que va a hacer el ser humano. Y va a juntar donaciones voluntarias de corazón para apoyar un proyecto. ¿Saben cuál es este proyecto que va a juntar plata a Moshe? ¿Ya tiene la Torá? ¿Ya sacó al pueblo de la esclavitud? Le falta el lugar de encuentro. Claro, le falta el lugar de encuentro de toda esa gente. Y si bien Dios abrió las aguas, hizo llover maná, sacó agua de las piedras, puede hacer un montón de milagros. Pero para construir tu lugar de rezo, tenés que hacerlo entre todos. No te lo tiene que dar Dios. Si no, no es un lugar sagrado. Lo que le va a dar santidad a ese lugar es que lo van a haber hecho entre todos. Entonces, Moshe apela a la generosidad de corazón y inicia una campaña. Y como toda campaña que se precie de tal, tiene que estar claro qué es lo que pide. Porque no sé si alguna vez lideraron una campaña de donación, pero uno se encuentra con sugerencias de todo tipo. Vos vas a ver a alguien y decís, mirá, queremos, cualquier cosa, ¿no? Queremos comprar una Torah nueva, así que queremos pedirte una donación. Y la gente puede decir, ¿por qué no haces una rifa? Y vos tenés que decirle, escúchame, no te pedí una idea, te pedí un apoyo al proyecto. No querés decirme, no quiero. No me cambies la propuesta, porque lo que hace el que dice, ¿por qué no haces una rifa? No es, te voy a dar una idea, es, no quiero darte plata. Y entonces, en lugar de decirte no, lo disfraza de otra cosa. Entonces, uno se encuentra con respuestas de todo tipo. Dice, no, pero si querés yo cambié el termotanque y tengo tirado el termotanque que no uso más. Si querés te doy el termotanque. ¿Pero por qué lo cambiaste? No, porque estaba pinchado, pero se arregla y anda bárbaro. Si lo arreglás, anda perfecto. No, pero no te pedí un termotanque. Queremos escribir una Torah. No importa, para decirles un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, una campaña de donaciones, primero apela al corazón. Y ahí es donde
yo los invito a pensar qué cosas les llega al corazón. Pero después tienen claro lo que hace falta. Y uno, cuando quiere participar, tiene que entender qué necesita el otro y decidir, ¿quiero participar o no quiero participar? Pero participar con lo que no te piden no sirve. Y si no, organizar tu propia campaña. Si vos pensás que tenés una idea superadora, está buenísimo, pero liderala y ponete acá al frente y llevarla a cabo. Entonces Moshe apela al sentimiento, al corazón y deja claro qué necesita. Ahora, el punto más difícil de esto, que creo que tiene que ser el último de hoy, es por qué para construir un Mishkan, para hacer este lugar sagrado, pide oro, plata, todas cosas caras, todas cosas exclusivas, todas cosas suntuosas. Si uno no necesita algo suntuoso para rezar, no hace falta algo muy caro para todo esto. Y entonces acá yo tengo las dos miradas contrapuestas. Entonces permítanme ser un poco contradictorio conmigo mismo. Igual nadie resiste un archivo y ahora que queda todo grabado es un peligro. Pero, por un lado, yo entiendo que la manera de que un espacio, que un lugar sea realmente un ámbito cuidado distinto es que esté hecho con materiales que no sean los descartables, los que no duran, los que no sirven, los que no se transforman en cálidos. Todos podríamos entrar a un Lambrot hecho de chapa, porque Dios no necesita que el Lambrot sea lujoso. Lo que pasa es, ¿qué te pasa a vos cuando entras a un lugar que está hecho con materiales que no son los que transmiten calidez, que no son los que transmiten que el lugar es querido, que el lugar es cuidado, que el lugar despierta generosidad en los demás? Porque cuando vos entras a un lugar que está abandonado hace 20, 40 años y no se revoca y no se pinta, decís, acá este lugar no lo quiere nadie. Entonces hay que lograr un punto en donde lo que vos hagas muestre que te importa, que te interesa, que pones lo mejor de lo que tenés. Pero por otro lado, no podés hacer una cosa de oro puro y malgastar los recursos de la comunidad en un lujo innecesario. Entonces no es que soy contradictorio, sino que entiendo como siempre que tiene que haber un punto de equilibrio en algún lugar del medio, entre poner las cosas más económicas posibles y poner los lujos más asiáticos. ¿De dónde viene el término lujo asiático? No sé por qué el lujo asiático, pero bueno, debe ser de las rutas de las sedas de algún momento de la historia de la humanidad. Pero bueno, no hay que ir a ninguno de los extremos. Entonces, siempre en los proyectos de construcción o de juntada de fondos para proyectos comunitarios, hay que tener en cuenta estos dos puntos. Debe ser hecho de forma tal que los que lo van a usar entiendan que ese lugar es valioso, es importante, es cuidado. Pero no puede ser hecho de forma tal que los que lo van a usar digan qué desperdicio de recursos, cuando hay gente que se muere de hambre, no gastes este dineral en esto. Y en ese punto en el medio hay que lograr construir un Mishkan, que vamos a ver a partir de la semana que viene. Veo que tenemos en el chat. Sofi, no sé qué tiene que ver con Tzadik. ¿Eso es de dar? ¿Estás hablando de las donaciones? De la Chedaká. Ok. Que tiene que ver con la palabra Tzadik. Sí. Tal cual. Gracias. Y sentir como si fuera tu propia casa. Claro, por eso es que pones lo mejor que tenés, porque es tuyo, es propio, y no das lo que vas a tirar, sino das lo mejor que tenés. Pero no hay que excederse en lo mejor que uno tiene, en el lujo que también muestre lo contrario. Bueno, la semana que viene nos metemos en la construcción de Mishkan, tema que nos va a tener ocupado varias semanas, porque es lo próximo que se va a ocupar este libro de Shmot. Va a terminar con la inauguración de este Mishkan. Bueno, amigos, Shabbat Shalom para mañana.
Y cuídense y nos vemos el jueves que viene. Chau. Muchas gracias, excelente. Shalom, shalom, gracias. Chao a todos. Shalom a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao a Hasta luego. todos. Chao.